Aurrera jarraitzen dugu, lanaldi. Seguimos adelante con la charla que bajo el título Jornada Laboral y Brechas de Género nos va a ofrecer Arantxa Ujido Olazábal, profesora de la Facultad de Economía e Empresa de la Universidad del País Vasco y experta en economía feminista. Con la charla que bajo el título Jornada Laboral y Brechas de Género nos va a ofrecer Arantxa Ujido Olazábal, profesora de la Facultad de Economía y Empresa de Euskal Herriko Unibertsitatea y experta en economía feminista. Lanaldia murriztea bai, baina... Se trata de reducir la jornada laboral, sí, pero ¿cómo hacerlo? Ahí está la clave. La jornada laboral, pero habrá que ver cómo se distribuye. Y si no, que se lo digan a las asistentes domiciliarias, por ejemplo, que lo mismo están aquí haciendo un trabajo, luego otro para allí, el traslado, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que los estudios introduzcan la perspectiva de género. Aurrera, Arantxa, zure txanda da. Adelante, Arantxa, es tu turno. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que impresiona saber que hay tanta gente escuchando, pero por otra parte es una alegría ver que el tema interesa. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a participar en este congreso. Para mí es un verdadero honor estar aquí y poder compartir algunas ideas sobre un tema que, aunque surge en el mundo laboral y de trabajo, impacta de manera profunda en nuestra sociedad y en la vida de millones de mujeres, como es la relación entre la jornada laboral y la brecha de género. ¿No funciona? No funciona el este. Bueno, y luego tengo que ir para atrás, pero bueno, da igual. Bueno, esta idea es... quisiera empezar con una idea que puede parecer sencilla, pero que suele quedar oculta en los debates públicos, y es la forma en que organizamos el tiempo de trabajo no es neutra. Está construida sobre un modelo cultural histórico muy concreto, el del trabajador ideal. ¿Y cómo es el trabajador ideal? Este trabajador ideal ha sido tradicionalmente un hombre que puede dedicar su tiempo al empleo con disponibilidad absoluta, un hombre que no necesita salir corriendo para recoger a un hijo de la escuela, que no tiene que llevar a un padre a una cita médica, que no debe reorganizar su jornada porque la escuela infantil cierra a las 5 de la tarde. Cuando miramos las normativas laborales, los convenios colectivos o incluso las prácticas empresariales, descubrimos que en general siguen diseñados pensando en ese perfil. Por eso, cuando decimos que la jornada laboral es rígida, en realidad queremos decir que está diseñada como si nadie tuviera responsabilidades de cuidado. Pero la cuestión es que sí las tenemos. Y la sociedad... Ay, perdón. No voy a empezar, ¿eh? La cuestión es que sí las tenemos. Y la sociedad ha depositado mayoritariamente estas responsabilidades en las mujeres. La mayor participación de la mujer en las tareas domésticas y especialmente en el cuidado de los hijos y mayores dependientes le impide participar del mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres, con unas restricciones horarias que se traducen en una penalización salarial, especialmente en un contexto como el español, donde todavía los horarios inflexibles y las largas jornadas de trabajo existen. Hay evidencia que muestra que más de la mitad de la brecha en el salario neto mensual viene determinada por la diferencia en horas trabajadas entre hombres y mujeres, debido al mucho mayor uso de la jornada parcial por parte de las mujeres, como ya hemos visto. Además, varios estudios muestran que el empleo a tiempo parcial acarrea una penalización no solo en relación con el salario anual o mensual, en el que las horas, el número de horas es importante, sino incluso en términos de salario por hora. Ello se debe en parte a la menor acumulación de experiencia profesional y al menor acceso a cursos de formación que se puedan impartir mientras se trabaja a tiempo parcial y, por tanto, persiste aunque estas mujeres regresen a un trabajo a tiempo completo, como también se ha dicho anteriormente. Muchas veces el debate sobre igualdad laboral se limita a discutir cuántas horas trabajadas. Y es cierto, en España más del
73% de los contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres. Más del 80% de las excedencias por cuidado, como se ha dicho, de hijos o familiares, recaen sobre mujeres. Estos datos no son anecdóticos, son estructurales y alarmantes, diría yo, porque implican menos horas reconocidas, menos salario directo y menos cotizaciones para la pensión futura. Pero me interesa ir un poco más allá, porque no es solo un problema de cuántas horas se trabaja, sino de cómo se distribuyen esas horas. Pensemos en los turnos partidos, pensemos en las guardias médicas, en la nocturnidad en las empresas, en la industria, en las horas extras que se hacen al final de la jornada para sacar el trabajo adelante o en las reuniones a última hora. En la práctica, esas modalidades son más accesibles para los hombres que no cargan con la misma presión de conciliar y donde los hombres pueden en general acumular pluses y complementos, mientras que las mujeres, por sus responsabilidades familiares, no pueden. Es ahí donde se produce un efecto multiplicador. No solo las mujeres trabajan menos horas reconocidas, sino que además pierden los complementos asociados a la disponibilidad. Y esos complementos no son pequeños. En algunos sectores suponen hasta 1/3 del salario final. Permítame que introduzca aquí una idea clave para mí, los cuidados, que ya también ha salido en las exposiciones anteriores. La socióloga Arlie Hochschild acuñó hace décadas el término la segunda jornada para describir lo que ocurre cuando al salir del empleo remunerado muchas mujeres afrontan otra jornada igual o más intensa en el hogar. Esa realidad sigue vigente hoy. Según los últimos datos de Eurostat, las mujeres dedican casi el doble de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Y no hablamos solo de cuidar niños pequeños. También hablamos de acompañar a mayores, de ayudar a personas con dependencia, de organizar la vida cotidiana. Es una gestión invisible. Hacer la compra, planificar menús, pedir citas, ayudar con deberes. Esta segunda jornada condiciona profundamente la capacidad de las mujeres en adaptarse a la jornada laboral normal. ¿Cómo aceptar una guardia nocturna si a la mañana siguiente hay que llevar al niño al colegio? ¿Cómo estar disponible para una reunión a las 8 de la tarde si a esa hora hay que preparar la cena? Y lo más duro es el círculo vicioso que se genera. Como la jornada laboral no se adapta a las necesidades de conciliación, las mujeres se ven obligadas a reducir horas, a aceptar contratos a tiempo parcial, a renunciar a complementos o renunciar a progresar en su carrera profesional. Eso alimenta la brecha salarial y refuerza los estereotipos de género. Dejadme insistir un poco más en la evidencia sobre la brecha de género y la jornada parcial y en concreto en su relación con la maternidad, que también se ha visto claramente en la exposición anterior. Se observa una correlación muy elevada entre el surgimiento de la brecha salarial por género y la maternidad, resultando en lo que se ha ido a llamar la brecha salarial familiar, the family pay gap, existiendo evidencia incluso de que los ingresos de las mujeres son mayores a los hombres antes del nacimiento de los hijos. Hay datos de eso. Se observa una mayor participación de las mujeres en trabajos a tiempo parcial a partir del momento en el que nace el primer hijo. La diferencia entre mujeres y hombres en el trabajo a tiempo parcial se agudiza tras el nacimiento del primer hijo. Los datos de la muestra continua de vidas laborales muestran que entre las mujeres el porcentaje de ellas que trabaja a tiempo parcial pasa del 15,7% un año antes del nacimiento al 31,3% 2 años después. Entre los hombres, en cambio, el porcentaje se mantiene constante, alrededor del 4,8%, no llega al 5%. Dicho de otra manera, la brecha de género en jornada a tiempo parcial casi se triplica con el nacimiento del hijo, pasando de ser 11 puntos porcentuales un año antes a 28 puntos porcentuales 5 años después. Pero la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres no solo se explica por el empleo a tiempo parcial o que el empleo a tiempo parcial sea mayoritariamente femenino. Incluso en los supuestos en los que una mujer y un hombre trabajan a jornada completa, existen generalmente una diferencia salarial en contra de la mujer. Varios estudios han demostrado que no todos los trabajos a tiempo completo son iguales y que las mujeres tienden a concentrarse en aquellos trabajos a tiempo completo con un horario más compatible con la conciliación familiar y laboral.
Así bien, en Estados Unidos se ha estimado que la concentración de las mujeres en ocupaciones con menores salarios explica solamente el 15% de la brecha salarial, mientras que la concentración de mujeres en empresas con horarios menos exigentes y más flexibles, pero que también pagan menos, explica un porcentaje muchísimo mayor, casi el doble. Quiero detenerme ahora en un aspecto menos visible, pero muy importante, que son los complementos salariales. En nuestro sistema laboral se premia especialmente la disponibilidad fuera del horario ordinario. Se paga más por la nocturnidad, la turnicidad, las horas extras, las guardias. Se remunera la flexibilidad, pero entendida siempre como flexibilidad, digamos, hacia la empresa, a favor de la empresa. Y aquí aparece la paradoja. Se valora más la disponibilidad a destiempo que la productividad en las horas centrales. Preguntémonos, ¿quién puede asumir esa flexibilidad? Por lo general, los hombres, porque no cargan con la misma presión de cuidados. Y esto genera una desigualdad añadida. Aunque hombres y mujeres tengan la misma categoría y el mismo salario base, él puede acabar ganando hasta un 30% más gracias a estos pluses. Esa es una de las grandes zonas grises de la brecha salarial. Cuando hablamos de diferencias de sueldo, muchas veces solo miramos el sueldo, el salario base, pero la desigualdad real se amplía cuando sumamos los complementos, que tienen que estar claramente especificados. Mientras no cambiemos la lógica de cómo valoramos el tiempo de trabajo, seguiremos reproduciendo desigualdad. Me gustaría abrir aquí un pequeño paréntesis histórico. La jornada laboral, nada que ver con el anterior, la jornada laboral de 8 horas que hoy damos por sentada fue una conquista del movimiento obrero del siglo XIX, que se resumía en el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso. Pero fíjense, ese modelo partía de la base de que el trabajador, hombre en la mayoría de los casos, tenía detrás a una mujer que se ocupaba de los cuidados. La famosa doble jornada de las mujeres nunca encajó bien en ese esquema. Si miramos a otros países vemos contrastes interesantes. En países nórdicos, donde existen políticas fuertes de corresponsabilidad, las diferencias en jornada parcial entre hombres y mujeres son menores. En cambio, en los países del sur de Europa, donde los cuidados siguen recayendo en las mujeres, en las familias, sobre todo en las mujeres, la desigualdad es mucho mayor. Esto nos muestra que la jornada laboral no es un hecho natural, sino una construcción social e histórica que se puede transformar. ¿Cómo? En la literatura, un hallazgo común que se considera una barrera para la igualdad de género es la asimetría observada en la disposición al cambio de hombres y mujeres. Las mujeres son más propensas a reducir las horas dedicadas a las tareas domésticas que los hombres a aumentar su contribución a las mismas. Las mujeres acceden a ocupaciones dominadas por los hombres en mayor proporción, los datos lo avalan. Las mujeres acceden a ocupaciones dominadas por los hombres en mayor proporción que los hombres a ocupaciones dominadas por las mujeres. Y las mujeres han aumentado su participación en la población activa más que los hombres su contribución a las tareas domésticas. En contraste a estos patrones que muestran cambios de comportamiento, principalmente entre las mujeres, las regulaciones sobre la jornada laboral, aunque son neutras en el papel en cuanto son neutras al género en la legislación en el papel, tienen un fuerte efecto de género, porque son precisamente los hombres los que se ven afectados por los límites de la jornada laboral. Es una forma en la que el cambio, principalmente entre los hombres, podría traer igualdad de género. La flexibilidad en el horario laboral y la reducción de la jornada laboral se promueven como medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, pero sus implicaciones para la igualdad de género han pasado relativamente desapercibidas. A veces, las medidas de conciliación entre el trabajo y la familia entran en conflicto con los objetivos de igualdad de género. Eso no es el caso aquí. Las regulaciones sobre la jornada laboral mejoran la compatibilidad entre el trabajo y la familia y además de reducir la desigualdad de género en las horas de trabajo, que como hemos visto son fundamentales para las diferencias de salarios. Reducir esta brecha de género pasa por dos estrategias. Garantizar la corresponsabilidad real en los cuidados y reducir los costes de flexibilización de la jornada laboral. Garantizar la corresponsabilidad de los cuidados implica aumentar la participación de los hombres en el cuidado de los hijos y familiares dependientes y, por supuesto, un profundo cambio en la educación de las personas. Formar a niños y niñas en corresponsabilidad, en la idea de que los cuidados se reparten
no se heredan por género. En esta transparencia, en esta diapositiva, muestro lo que considero los retos y propuestas que creo más relevantes. Claramente no es nada nuevo, pero hay que insistir en ellos. En cuanto al primero, transformar la jornada laboral estándar, hay que repensar la jornada. No se trata solo de reducir horas, aunque avanzar hacia jornadas más cortas es positivo. Hay estudios que concluyen que trabajar menos horas puede llevar a una mejor concentración, mayor satisfacción laboral, a una reducción del estrés, lo que supone un mayor bienestar de los empleados. Pero también esto se traduce en empleados más comprometidos y productivos, lo cual beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas. Se trata también de redistribuir las horas de trabajo de una manera mejor. Un horario más concentrado, sin turnos, partidos interminables, con margen para compatibilizar vida laboral y familiar, tanto para hombres como para mujeres. Señalo en la transparencia pensar en la jornada de 4 días o reducir la jornada a 32 a 35 días. Centrándome en la propuesta de reducir la jornada a 4 días, esta propuesta está promovida por la Organización Internacional 4-Day Week Global, un modelo de trabajo donde los empleados trabajan el 80% de las horas a cambio del 100% del salario y del 100% de los objetivos. De hecho, se llama 100-80-100, ¿vale? Sí. El acrónimo es 100-80-100. Esto supuestamente, los estudios que se han hecho, mejora la productividad, el bienestar y la conciliación. Hay ejemplos de pruebas piloto exitosas de la jornada de 4 días, jornada laboral de 4 días, como es el caso de Islandia, Reino Unido y Alemania. En Islandia se implementó un piloto entre los años 2015 y 2018-19 que resultó en una reducción oficial de las horas de trabajo en el 2019, oficialmente, mejorando la calidad de vida y la productividad laboral. Salieron beneficiados tanto trabajadores como empresas. En el Reino Unido, un gran experimento piloto entre 2022 y 2023 mostró el éxito del modelo 100-80-100, llevando a muchas empresas a querer mantenerlo permanentemente, de las que participaron en el piloto. En Alemania, a finales del 2023, se arrancó el experimento para implantar la semana laboral de 4 días. El 73% de las empresas participantes no quisieron volver a la jornada de 5 días. La idea era probar distintos modelos de implementación para la reducción de la jornada. No tiene que ser el mismo para todas las empresas ni todos los sectores, claramente, hay que adaptarlo. La idea era probar distintos modelos de implementación para la reducción de la jornada laboral, por lo que no todas las empresas participantes optaron por trabajar 4 días y cerrar el 5.º día, sino que aplicaban distintas fórmulas de distribución de esa reducción de la jornada. Algunas empresas optaron por recortar ese día de forma asíncrona entre los equipos, de forma que el departamento se mantenía en funcionamiento con algunas personas menos cada día. En otros casos se apostaba por la semana laboral de 4 días y medio, ampliando proporcionalmente los días festivos que correspondiesen. En España también ha habido pruebas piloto. En el 2023 se hizo una prueba piloto de la semana laboral de 4 días en Valencia. Los resultados de la prueba piloto refuerzan los beneficios de la jornada de 4 días para los empleados y su impacto positivo en ciertos sectores, aunque también subraya la necesidad de adaptar el modelo a las características específicas de cada industria. Para sectores comerciales en concreto, podría considerarse una redistribución de las horas en 5 días en lugar de concentrarla en 4. En el comercio, los resultados, el efecto negativo del piloto fue el de encontrarse los comercios cerrados. ¿Vale? Todo lo que tú opinas. En el mes pasado, por cierto, leí en el periódico que Asturias, el Gobierno autónomo, está preparando un programa piloto para la jornada laboral de 32 horas. Y el titular del periódico era: Asturias prepara el mayor ensayo para la semana laboral de 4 días. Ya veremos cómo lo estaban licitando para ver cómo se ponía. Estos datos indican que esta medida es percibida como viable y, de hecho, en algunos países se ha implementado de manera exitosa ya. Desde la negociación colectiva, yo creo que es el sitio
donde se puede trabajar en adoptar medidas que mejoren la conciliación tanto para hombres, insisto en que para hombres, como para mujeres, que permitan ir hacia una verdadera corresponsabilidad en el hogar y hacia una igualdad de género en el mercado de trabajo y en la vida en general. Medidas claramente adaptadas a las circunstancias y características particulares de cada sector y cada empresa. Voy a poneros una diapositiva, mira ahora si funciona. Una diapositiva en la que muestro, bueno, son las horas medias trabajadas, efectivamente, realmente trabajadas, horas efectivas de trabajo semanal en diferentes países del año pasado, 2024. Claramente es una media, por lo tanto hay gente que trabaja más, gente que trabaja menos, pero solamente hay 2 países, creo recordar, que trabajan más de 40 horas. La mayoría trabaja menos de 40 horas de media. Claramente hay sectores en los que se trabaja más. Pero nos puede dar una idea o tener una referencia para poder valorar lo que puede suponer reducir legalmente el número máximo de horas de trabajo semanal. Claramente estamos bastante por debajo de las 40 en la mayoría de media. En concreto en España estamos en 36,4 y ya se ha desperdiciado una oportunidad al no pasar la reducción a 37 horas y media, pero bueno, parece que se va a seguir intentando. Volviendo para atrás, esto es un poco lo de repensar la jornada. Hay que repensarla en número y también en organización y cómo se organizan las horas, un poco flexibilizarlo a las necesidades, tanto del trabajador como del sector o de la empresa. Luego, claramente, hay otros retos, como puede ser incluir la perspectiva de género en todas las reformas laborales y en todos los cambios que se propongan, que ya se ha dicho. Claramente, esto significa asegurar que las reformas y los cambios propuestos no refuercen las desigualdades existentes y, al contrario, contribuyan a construir relaciones laborales más justas e inclusivas. También valorar y redistribuir los cuidados. Somos una sociedad cada vez más envejecida y hay que profesionalizar la labor de los cuidados. No basta con medidas, reconocerlos como pilar de la economía y profesionalizar y dignificar el sector de los cuidados. También fomentar la corresponsabilidad masculina. Esto es clave. Una corresponsabilidad real y tomar medidas que, claramente, cuando son voluntarias, hay muchos hombres que no toman los permisos de maternidad que se han igualado, que supuestamente ahora, yo si no me equivoco, son 6 horas obligatorias, pero claramente se puede renunciar a este permiso y decir que no. Si renuncias a las 6 horas obligatorias, renuncias a todo el permiso, pero puedes renunciar. Entonces hay que tomar medidas que realmente incentiven a los hombres a tomarlas. Medidas bien remuneradas y también la siguiente es promover culturas empresariales inclusivas, sensibilización de la empresa y tanto de la empresa como de los sindicatos en las negociaciones para tener en cuenta también la perspectiva de género. Hay que valorar resultados más que presencialidad o total número de horas de trabajo. Y sobre todo, lo que es necesario es un cambio cultural en la sociedad importante. Dejar de pensar que la conciliación es un problema privado de las mujeres porque es un derecho social de todos. Para ello es necesario un cambio profundo de la educación, que ya he mencionado antes, una educación sin sesgo de género que condicione lo que estudias o a lo que te dedicas, etc. Y ya para cerrar, permítanme terminar con una reflexión. El tiempo es nuestro recurso más valioso y es un recurso escaso. La forma en que lo distribuimos revela qué sociedad somos y qué sociedad queremos ser. Mientras la jornada laboral siga diseñada como si nadie tuviera que cuidar, las mujeres seguirán pagando un coste invisible. Y no hablamos de los salarios, hablamos de salud, de bienestar, de oportunidades profesionales, de pensiones futuras también. Si queremos una igualdad real, debemos atrevernos a mirar más allá. Si queremos una igualdad real, debemos atrevernos a mirar más allá del número de horas y entrar de lleno en cómo se organizan esas horas. Hablar de cuidados, de corresponsabilidad, de desconexión y de vida plena. Imaginen una sociedad donde el valor del trabajo no se mida por la disponibilidad absoluta, sino por la capacidad de aportar sin sacrificar la vida familiar y personal. Esa sociedad creo que es viable y posible, y avanzar hacia ella es un acto de justicia, pero también un acto de inteligencia colectiva.
Claramente aún queda camino por recorrer, pero avanzamos, más lentamente de lo que nos gustaría, pero avanzamos. Y una cosa es segura, si nuestro objetivo es lograr una sociedad más igualitaria, yo que soy muy positiva, vamos por el buen camino. Muchas gracias.